Hábitos que alimentan tu naturaleza carnal y te harán pecar. ¿Cómo estás? Que Dios bendiga tu vida. Nosotros como cristianos tenemos que reconocer que tenemos dos naturalezas, amén. Nuestra vieja naturaleza, aquella que era del mundo, aquella en la cual pecábamos deliberadamente y no teníamos ni siquiera conciencia de pecado, ni nos afligía el pecar. Esa vieja naturaleza, esa naturaleza pecaminosa de Adán caído, esa carne, nunca muere. Más bien, recibimos a Cristo Jesús y obtenemos por la gracia de Dios la nueva naturaleza, que es Jesús mismo por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero hay hábitos que te hacen alimentar la vieja naturaleza, esa naturaleza pecaminosa, y es por eso que muchas veces caemos en pecado, porque hemos ido dándole de comer más a la vieja que a la nueva. Entonces, hoy te quiero decir algunos hábitos que no nos favorecen como cristianos, que no nos ayudan a perseverar y a estar firmes en Cristo Jesús. Pero primero, ¿qué es un hábito? Es un patrón de comportamiento repetitivo que lo haces consecutivamente y de alguna u otra manera llega un tiempo en que eso que haces se volvió algo innato, te sale natural, porque como lo haces siempre, se volvió un hábito y ya se produce en ti como una disciplina, por decirlo así. ¿Hay malos hábitos? Claro que sí, que nos alejan de Dios y nos acercan a nuestra naturaleza carnal, y es ahí que caemos en pecado. Entonces, hoy quiero que como cristianos conozcamos algunos de esos muchos malos hábitos que tenemos y que apagan, amén, la nueva naturaleza del creyente, esa vida en el Espíritu que tú y yo deberíamos conservar. Quiero que entiendas algo. Cuando recibimos a Cristo Jesús, somos automáticamente salvos. Pero la vieja naturaleza, la antigua naturaleza no muere, está ahí dormidita. Pero si tú la alimentas, obviamente va a sobresalir y va a apagar y debilitar la nueva naturaleza que tenemos. La santidad, que es lo que Dios nos demanda, es un proceso. Por eso como cristianos debemos estar atentos, mirando qué área de mi vida estoy descuidando o qué mal hábito estoy cometiendo para alimentar mi carne y no alimentar mi espíritu. Vamos a entrar a la lectura de la palabra y quiero que leas conmigo 1 Corintios 6:12. Mira lo que dice el Señor. Todas las cosas, decía Pablo, me son lícitas. Todo lo puedes hacer, mas no todas convienen, decía Pablo. Todas las cosas me son permitidas, me son lícitas, mas yo, gloria a Dios, Pablo sabía, mas yo no me someteré al poder de ninguna. ¿Qué quiere decir esto? Yo no voy a permitir, decía Pablo, bien resuelto él, que ningún mal hábito dominara o tuviera poder sobre su vida, porque sabía él que al que quería agradar era Cristo Jesús. Entonces hoy examina tu corazón y mira si entre estos hábitos que hoy te voy a nombrar, hay alguno de ellos en los que tú estés cayendo, y por eso muchas veces la tentación está a la puerta de tu casa y tú la abres y caes en pecado. Claro que Jesús murió en la cruz para perdonar todo pecado, pero no hagamos, porque me incluyo, amén, no hagamos que esto se vuelva repetitivo, un acto, ya que siempre vas, caes y caes. No, porque tenemos que cuidar nuestra santidad, sin la cual nadie podrá ver a Dios. Vamos por el primer hábito. Amén. Vamos por el primer hábito y a conocer. El primero de ellos, y que quizás lo haces consecutivamente y no te has dado cuenta, es que frecuentas gente incorrecta en sitios no correctos. Los hijos de Dios somos llamados a ser luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Amén. Y quizás tú estás compartiendo tu tiempo con gente que más que tú traerlos a Cristo, ellos te están jalando para el mundo. O estás visitando sitios
que tú sabes que no son permitidos para un cristiano, porque por más que seamos seres espirituales, vivimos en un mundo carnal y estamos hechos de carne, y la carne es débil. Y si no estás parado en la roca firme que es Cristo, vas a caer. Mira lo que dice 2 Corintios 6:14. Por favor, recíbelo en el espíritu, amén. No te estoy diciendo que te apartes de la gente que amas. Familia es familia, obviamente, pero puedes marcar una diferencia y más bien tú a ellos jalártelos para el Señor, porque eres tú el que porta la luz y la presencia del Todopoderoso. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Van de la mano? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué de similitud o de bueno hay que tú compartas más tiempo con personas que no están en los caminos de Dios y que no sea tu fin el estar con ellas, que sea predicarles, compartirles tu testimonio, hablarles de Dios, sino más bien estés dejando que lo que ellos traen te influencien a ti? Por eso el primer mal hábito que tú deberías reconocer que alimenta tu vieja naturaleza y te hace caer en pecado es que frecuentas a gente incorrecta en sitios no correctos. No puedes dejarte influenciar por personas del mundo. Eres tú el que tiene a Cristo. Tú deberías ser de influencia para aquellas personas. Amén. Porque luego tu naturaleza carnal se alimenta. Come palabras que no debemos escuchar. Come cosas que no debemos ver, sitios a los cuales el Espíritu Santo se contrista, porque no debemos estar en sitios que tú conoces y sabes que a Dios no le agradan. Amén. Donde un cristiano, un verdadero hijo de Dios, no debe de estar. ¿Quiénes son tus amigos? Te pregunto, ¿qué sitios visitas? ¿Cuáles son tus amistades? Ir a un sitio mundano te puede hacer caer en tentación y luego el pecado. Para salir de ello no es imposible, claro, pero es más difícil. Tú mantén tu santidad. Es un proceso, yo te entiendo, pero procura no caer en este mal hábito que te aleja de lo espiritual y te acerca a lo carnal. Segundo mal hábito que tenemos muchas veces es que te expones a la tentación y no te alejas del pecado. Hay gente que juega con fuego, que cree que puede tener el control. No, yo sé cuándo acabo, yo sé cuándo lo termino, yo sé en qué momento digo no, hasta acá. Humanamente no podemos hacer eso. Siempre tenemos que ser guiados por Dios. Entonces, ¿por qué te expones? Exponerse es salir de un sitio y mostrarse, exponerte a la tentación, esa llamada que no debes contestar, esa cita a la cual no debes ir, esas personas a las cuales no puedes dejar entrar a tu casa porque sabes que no traen de Dios. Amén. Y eso te hace que te acerques al pecado y no te alejas. Mira lo que dice la palabra de Dios en Santiago. Amén. Me encanta. En la nueva traducción, en la NTV. Amén. Dice así: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Padre Santo, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos, dice la palabra. No te dejes engañar, no te creas autosuficiente. Lo que nosotros tenemos que ser es personas cristocéntricas, que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Otro muy mal hábito que te aparta de Dios, que te vuelve tu naturaleza carnal a revivir, a querer vivir, a querer salir y darse y manifestarse, y luego caes en pecado, es exponerte a la tentación y no te alejas del pecado. Tienes que pues estar lidiando todo el tiempo con ello. Huye, como lo hizo José cuando la esposa de Potifar lo tentó y se presentó ante él. ¿Acaso él dijo, wow, te reprendo en el nombre de Jesús? No, él sacó, fue y huyó y salió del pecado. Huye del pecado, aléjate del pecado, no te expongas
a la tentación porque luego tu vieja naturaleza se alimenta. Esa carne, escúchame bien, la carne quiere pecar y el espíritu no. Pero cuando tú alimentas más tu vieja naturaleza, tu naturaleza pecaminosa, pues ¿qué va a prevalecer en tu vida? Te pregunto en el nombre de Jesús y te lo digo y yo me pongo como ejemplo, amén, porque ahorita vas a ver otro mal hábito en el que yo había caído y he entendido de parte de Dios que no lo tengo que hacer. Tercer mal hábito que te aleja de Dios y que te puede hacer caer en pecado, recíbelo en el nombre de Jesús, y es que dejas de leer tu palabra. Mira, el no leer la palabra te mantiene carnal, porque cuando tú lees la palabra te expones a lo espiritual de Dios. Entonces, si tú dejas de leer tu manual de vida, escúchame bien, si tú dejas de leer la Biblia, que es Dios mismo hablándote por medio de ella, cuando tú vives la palabra, la estudias, la escudriñas, meditas en ella y no te apartas de ella, pues tú vas a estar más espiritual y lo carnal no te va a llamar la atención. Vas a estar fuerte en tu fe, vas a estar en una simiente fuerte, una plataforma segura, pero si no lees la palabra, si la lees solamente cuando la necesitas y no como parte de tu vida, como un buen hábito, más bien tienes el mal hábito de no leer la palabra, ¿cómo podríamos, escúchame en el nombre de Jesús, alimentar la nueva naturaleza, alimentar el Espíritu Santo que está en ti, vivificarlo, que Él fluya más que el pecado que puede estar en la vieja naturaleza? Pero vámonos al Salmo 119, versículo 11. Mira lo que dice. En mi corazón, decía el salmista, en mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. ¡Wow! Guarda la palabra de Dios, porque cuando llega el momento de la tentación o de caer, tú sacas tu palabra como una espada que te defiende de los dardos del enemigo. El salmista decía, en mi corazón, en mis emociones, en mis sentimientos, he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Esta es otra de las cosas que te quería explicar. Cuando nosotros caemos en pecado, obviamente, nos afectamos espiritualmente, pero al primero que herimos, dañamos y lastimamos es al Señor. Por eso el salmista dice, para no pecar contra ti. No es a tu esposa a la que le eres infiel, no es a tu esposo al que engañas, no es a tus hijos a los que reprendes, no es ese familiar al cual has desechado. Entristeces el corazón de Dios. Por eso la palabra tiene que vivir en ti para que tú puedas vivir en ella. Y cuando llegue el momento de la tentación, no alimentes la vieja naturaleza, sino la nueva, porque está perenne, firme en Cristo Jesús. Amén. Ahora, cuarto mal hábito que alimenta tu carne y te aleja de Dios y puedes caer en pecado es que descuidas tu intimidad con Dios. ¿Cómo así, hermana Úrsula? Dejas de orar. Ya la oración no es el deleite que nos dice la palabra, sino es que oro porque tengo que orar, porque es parte de la disciplina espiritual que me han dicho en mi iglesia, porque mis pastores, me demandan orar. No, nadie nos tiene que decir que busquemos a Dios en intimidad. Es un deleite. Cuando tú descuidas tu intimidad con Dios, ¿cómo te va a agarrar la tentación? ¿Cómo va a venir el enemigo a encontrarte? Débil, desprotegido. Es como cuando tú pasas tiempo con alguien y estás tan perennemente junto a esa persona, pues te proteges tú con él. ¿Qué más te va a proteger tu Padre Celestial? Pero quiero que leas Juan 15, conmigo acompáñame, Juan 15 del 4 al 6, porque es muy importante. Escucha bien. Aquellos que son independientes y no quieren orarle a Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor, que permanezcamos en Él y así Él va a permanecer en nosotros. Como el pámpano, como el tronco de un árbol, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. O sea, nosotros tenemos que dar fruto cuando estamos pegados, ligados al pámpano. A la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí, yo soy la vid,
vosotros los pámpanos. El Señor nos dice que Él es la vid verdadera y tú y yo somos los pámpanos que debemos permanecer en Él. ¿Tú has visto a un pámpano, a una hoja, a una rama pujar para dar un fruto? Quizás no hay frutos en tu vida porque no estás pegado a Cristo, porque tu intimidad con Él se rompió, se quebrantó y no hay fruto agradable a Dios. Tú y yo no necesitamos hacer nada para dar fruto más que estar pegados a la vid. Amén, dice aquí. Oh, qué bendita palabra. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, acá viene la parte que me toca y es triste, porque cuando leo esto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera, dice la palabra, y se secará como pámpano, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. No podemos, Padre Santo, descuidar nuestra comunión, nuestra intimidad con Dios, porque así creces espiritualmente, oras y eres más sensible a la voz de Dios, oras y el Espíritu Santo te dice, te direcciona, te guía, afirma tus pasos. Pero si no oras y solamente lo haces de cuando en cuando, no es una disciplina. Este es un buen hábito, orar, leer tu palabra. Se vuelve cuando lo haces consecutivamente una disciplina espiritual en tu vida. Amén. Clama por ser más sensible a la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo. Quinto mal hábito que muchas veces los cristianos cometemos y a veces es tan sutil que no nos damos cuenta y le llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. El quinto mal hábito es que estás consumiendo mucho mundo. ¿Cómo así, hermana Úrsula? ¿Qué miras por redes sociales? ¿Con quién hablas por teléfono? ¿Qué miras por la televisión? ¿Qué consumes? ¿Qué ingieres? ¿Qué entran por tus ojos, que son las ventanas del alma? ¿Qué entran por tus oídos a tu vida espiritual? Mira lo que dice Primera de Corintios, te lo voy a leer, por favor, porque es importante. Efesios 4, 22, 32. Mira lo que dice la palabra de Dios. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Es Efesios 4, 22, 32. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Ese pasado era pecaminoso. Y de su vieja y antigua manera de vivir, que está corrompida. No hay solución en esa vieja naturaleza. Por la sensualidad y el engaño. En cambio, o sea, más bien, reemplázalo por esto. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse a la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Oh Padre Santo, que el Señor te hable en este video. ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué estás alimentando? El quinto mal hábito, y que es muy sutil. No te das cuenta. ¿Con quiénes hablas? ¿Qué estás mirando? No alimentes a la antigua Úrsula, me pongo como ejemplo del mundo, sino alimenta y recibe y consume. Amén. Consume todo lo que alimente tu espíritu y lo vivifique, para que cuando venga el tiempo de la tentación, porque nunca se aleja de nosotros, puedas estar parado en la roca firme, que es Cristo Jesús. Te leo en los comentarios, quiero saber qué mal hábito ha dominado tu vida durante mucho tiempo y hasta ahora no lo has soltado. Amén. Y qué hábito bueno te ha llegado a tu vida y lo has logrado estar más espiritual en momentos difíciles y has clamado por su palabra. Que el Señor bendiga este video, compártelo con alguien que lo necesita y déjame tus comentarios, que siempre estoy pendiente leyendo lo que ustedes me dicen. Nos vemos hasta la siguiente transmisión o video. Dios mediante. Bye bye. Dios los bendiga.